Seguro que más de una vez nos ha picado la curiosidad por saber qué hay bajo nuestros pies. Y no me refiero a unos metros bajo tierra, no, sino a miles de kilómetros de profundidad, en el mismísimo corazón de nuestro planeta. Bueno, pues hoy vamos a emprender un viaje imposible, un descenso a las profundidades para intentar descifrar los secretos que esconde el interior de la Tierra. Claro, la primera pregunta es obvia. Si no podemos ir, ¿cómo demonios sabemos lo que hay ahí abajo? No tenemos ninguna tecnología que pueda soportar esa presión y esa temperatura infernales. De hecho, es que nuestra exploración directa apenas ha conseguido arañar la superficie. Para que nos hagamos una idea, la mina más profunda que hemos excavado solo llega a los 3,5 kilómetros. Eso no es nada. Es una distancia ridícula si pensamos que el radio de la Tierra es de más de 6.300 kilómetros. Así que no, la respuesta no está en seguir cavando. La clave es mucho más ingeniosa. Se trata de usar métodos indirectos, de aprender a escuchar las vibraciones que recorren nuestro planeta para poder interpretar su estructura. Es como si le hiciéramos una ecografía gigante a la Tierra. Y la principal herramienta para esta radiografía planetaria son las ondas sísmicas, o sea, las vibraciones que generan los terremotos. Estas ondas viajan por todo el globo y a su paso nos traen información valiosísima de las capas que van atravesando. Vale, vamos a meternos en materia. Hay dos tipos principales de ondas que viajan por el interior. Primero, las ondas P, las primarias. Son más rápidas y lo que hacen es comprimir el material por el que pasan, como un acordeón. Y ojo, que esto es lo importante, pueden viajar a través de sólidos y de líquidos. Luego están las ondas S, las secundarias. Son más lentas y mueven las partículas de lado a lado. Pero la clave de estas ondas es que solo, y digo solo, pueden propagarse a través de sólidos. En los líquidos se frenan en seco. Y esta diferencia lo es todo. Fijaos bien en este gráfico, porque aquí está la magia. Al analizar la velocidad a la que viajan las ondas P y S a distintas profundidades, los científicos ven saltos muy bruscos. Mirad aquí, a unos 2.900 kilómetros de profundidad, en lo que llaman la discontinuidad de Gutenberg. La velocidad de las ondas P cae en picado, y las ondas S, la otra línea, ¡zas!, desaparecen por completo. Ahí está la prueba. Esto solo tiene una explicación. Acaban de entrar en un medio líquido. Acabamos de encontrar el núcleo externo. A estos saltos bruscos los llamamos discontinuidades, y para los geólogos son como las fronteras entre países en un mapa. Cada vez que la velocidad de las ondas cambia de repente, es una pista que nos dice que hemos pasado a una capa con una densidad, una rigidez o un estado diferente. Y gracias a todas estas pistas, pues hemos construido dos formas de ver el interior de la Tierra. Dos modelos que se complementan. Por un lado, el modelo geoquímico, que clasifica las capas por de qué están hechas: corteza, manto y núcleo. Y por otro lado, el modelo dinámico, que las clasifica por cómo se comportan: la litosfera, que es rígida; la astenosfera, que es como una especie de plástico deformable, y así con el resto. Pero claro, entender las capas como algo estático es solo la mitad de la historia. El siguiente gran descubrimiento fue darse cuenta de que la superficie de nuestro planeta no está quieta. Ni mucho menos, está en un lentísimo pero constante movimiento. Y el protagonista de esta parte de la historia es Alfred Wegener, un meteorólogo alemán que a principios del siglo XX empezó a juntar piezas de un puzzle que no le cuadraban a nadie más y que le llevaron a una idea que en su día sonó auténtica locura. Y es que lo de Wegener no era una simple corazonada, para nada. Presentó pruebas muy serias. La primera, que salta a la vista: la costa de Sudamérica y la de África encajan como dos piezas de un puzzle. Y la segunda, encontraron fósiles de las mismas especies de animales terrestres, como el reptil Mesosaurus, en continentes que hoy están separados por miles de kilómetros de océano. Pero vamos a ver cómo podía ser eso. Para Wegener, la única explicación lógica era que en algún momento todos los continentes habían estado unidos en un supercontinente, al que llamó Pangea. Pero su teoría de la deriva continental tenía un agujero enorme. La comunidad científica de la época le preguntó: «Vale, Wegener, pero ¿qué fuerza tan colosal es capaz de mover masas de tierra de ese tamaño?». Y para eso Wegener no tuvo una respuesta. La respuesta, que tardó décadas en llegar, lo cambió todo. Con la exploración del fondo oceánico después de la Segunda Guerra Mundial, nació la teoría de la tectónica de placas. Y esta teoría no solo confirmaba que Wegener tenía razón, sino que le daba el motor que le faltaba. Resulta que la litosfera no es una capa continua, sino que está rota en un montón de placas rígidas que, literalmente, flotan y se mueven sobre esa capa más plástica que es la astenosfera. Y este movimiento de placas es el gran motor geológico de nuestro planeta. Toda la acción, todo el drama, los terremotos, los volcanes, la creación de montañas, ocurre precisamente ahí, en los bordes, en esas zonas de contacto donde las placas gigantescas interactúan entre sí.
Básicamente todo se resume en tres tipos de bailes entre las placas. En los límites divergentes las placas se separan, en los convergentes chocan de frente y en los transformantes se deslizan una al lado de la otra, rozándose. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por los límites divergentes. Aquí es donde nace la nueva corteza terrestre. El magma del manto sube, empuja las placas y las va separando. En medio de los océanos, esto crea las enormes cordilleras submarinas que llamamos dorsales. Y cuando pasa en un continente, forma valles de rift, como el gran valle del Rift en África, que literalmente está partiendo el continente en dos. Luego tenemos los límites convergentes, que son zonas de colisión espectaculares. Cuando una placa oceánica, que es más densa, choca con una continental, se hunde por debajo. A este proceso lo llamamos subducción. Y al hundirse se genera una fricción brutal, un calor que funde la roca y alimenta cadenas de volcanes, dando lugar a cordilleras tan imponentes como los Andes. Y por último, los límites transformantes. Aquí las placas ni crean ni destruyen corteza, simplemente se deslizan una junto a la otra. Pero claro, no es un deslizamiento suave, ni mucho menos. Las placas se enganchan, acumulan una tensión bestial durante años, décadas, y cuando esa tensión se libera de golpe, lo hace en forma de terremotos, a menudo devastadores, como los que provoca la famosa falla de San Andrés en California. Así que, al final, la idea clave es esta. Estos tres tipos de interacción entre placas son la causa directa de casi toda la actividad geológica que vemos en la superficie. Son la fuerza que esculpe el paisaje, que levanta montañas de la nada y que a veces desata un poder absolutamente aterrador. Pero si damos un paso atrás y miramos esto a lo grande, con perspectiva de millones de años, vemos que estos movimientos no son caóticos, forman parte de un ciclo gigantesco y continuo que lleva remodelando la cara de nuestro planeta desde hace miles de millones de años. A todo este baile cósmico de abrir y cerrar océanos lo llamamos el ciclo de Wilson. Funciona más o menos así. Un continente se rompe y se empieza a abrir un nuevo océano. Ese océano se expande durante millones de años, pero con el tiempo, en sus bordes, la subducción empieza a comérselo. Al final, el océano se cierra del todo, los continentes vuelven a chocar formando un nuevo supercontinente y el ciclo una y otra vez vuelve a empezar. Y esto nos lleva a la idea central de todo, la que de verdad importa. Vivimos sobre un planeta que está vivo y en constante cambio. La propia superficie que pisamos no es permanente. Está metida en un proceso lentísimo pero imparable de creación, destrucción y renovación. Y claro, esto nos deja con una pregunta que es alucinante. Si ahora mismo, mientras hablamos, los continentes se están moviendo a la velocidad a la que nos crecen las uñas, ¿cómo será el mapa del mundo en un futuro muy lejano? Los científicos predicen que las placas seguirán su viaje, que el Atlántico se cerrará y que se formará un nuevo supercontinente. Un buen recordatorio de que la historia geológica de nuestro planeta está muy lejos de haber terminado.